trabajamos el pronombre dividido en dos partes, en 2 horas. ¿Listo? Bien, iniciamos la sesión de trabajo, semana 6, hora número 1. Antes de hablar de él, ella, recuerden que las diapositivas correspondientes a la semana 5 ya están en el Classroom y pueden acceder a ellas. Bien, entonces ahora sí trabajamos el tema pronombre. Bien, el pronombre. En líneas generales, el pronombre es aquella palabra que sustituye al sustantivo o grupo nominal. ¿Listo? Compré algunas porque están de modas. Señorita, compré verbo, porque conjunción, están verbo, moda, sustantivo, de preposición. Algunas, profesora, podría ser el pronombre. Sí, podría ser un pronombre de tipo indefinido. Pero ¿qué compró, profesora? No dice la oración. No dice la oración, pero tú lo puedes identificar de acuerdo al contexto. Y yo puedo decir, compré algunas porque están de moda. Ah, ya, en el contexto que da la profesora, algunas se refiere a blusas, que es el sustantivo. O sea que el sustantivo, grupo nominal al cual sustituya, no necesariamente va a estar en la oración, no necesariamente, lo puedes identificar por el contexto. Ella tan afectuosa es mi noble madre. Profesora, fácil, ella es en este caso el pronombre y en este caso sí a lo que se refiere está en el sustantivo. Ella se refiere al grupo nominal, mi noble madre, ¿no es cierto? Está reemplazando para evitar que se repita, se reitere. Bien, definición. Semánticamente el pronombre es una palabra que no posee significado fijo preciso. Por ejemplo, yo te digo, vamos a hablar de él y ella. Tú inmediatamente dices, va a hablar de la ex, ¿no es cierto? Va a hablar del ex. Dice, no, palabra que no posee significado fijo preciso. Su significado es de tipo ocasional, que quiere decir, según su referente o contexto, que en esta ocasión ella significa mi noble madre, que en otra ocasión significa la ex, que en otra ocasión significa María, Pamela, señorita, señora. Ah, ya, por ejemplo, el joven dice, profesora, por favor, no me hable de ella. Oye, ¿no te habla de tu mamá? No, 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 no. Significado, no tiene significado fijo preciso, su significado es de tipo ocasional. Ah, yo estoy hablando de mi ex, profesor. Ah, en esa ocasión significa ello, pero ella no tiene un significado fijo preciso. Puede significar tu ex, puede significar tu mamá, puede significar una señora, puede significar la abuelita, Pamela, María, amiga, etcétera. ¿Listo? Bien, entonces, fácil, semánticamente el pronombre no tiene significado preciso, su significado es de tipo ocasional. En una ocasión significará madre, en otra ocasión señor, en otra ocasión Pamela, en otra ocasión, etcétera. ¿Listo? Bien, morfológicamente el pronombre es una palabra variable porque presenta flexiones de género, él, ella, de número, él, ellos, de persona, él, tercera persona, yo, primera persona, tú, segunda persona, él, tercera persona. Bien, entonces morfológicamente es una palabra variable que presenta, como en el sustantivo, género y número, pero a diferencia del sustantivo va a presentar la flexión de persona. ¿Listo? Eso sería en cuanto a lo que es el pronombre. Bien. Sintácticamente, ¿qué función cumple el pronombre en la oración? Sintácticamente el pronombre reemplaza al sustantivo y por ende va a asumir sus mismas funciones, que puede ser como núcleo del sujeto, ese es mi mascota, entonces ese está reemplazando a conejo. Objeto directo yo tengo este conejo está reemplazando a conejo. Y otras funciones que pudiera asumir el sustantivo en la oración, fácilmente las puede asumir el pronombre porque lo reemplaza. Bien. Lexicológicamente, profesor, el pronombre es como el sustantivo de inventario abierto, no, el sustantivo sí se puede ir incrementando, el pronombre no, te dan un listado específico y ahí queda, por eso es que el pronombre es de inventario cerrado, no admite nuevos términos, me dan un listado específico y ahí quedó, no hay más. ¿Listo? Bien, eso sería lo concerniente a lo que es el pronombre desde el punto de vista semántico, morfológico, sintáctico y lexicológico. Él y ella son pronombres, sí. ¿Tienen significado fijo preciso? No, su significado es de tipo ocasional, no te olvides. Bien, jovencitos, si desean le toman capturitas y si no, ya saben que los días viernes yo cuelgo las diapositivas en el Classroom para que todos puedan acceder. Bien, continuamos entonces con la siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Listo? Si hubiera alguna duda o consulta, ya saben, levanta la manito electrónica o si son muy temerosos, entonces en el chat. ¿Listo? Dime, Diluz. Miss, ¿podría explicar de nuevo la parte de psicológica, por favor? Ya, el lexicológico, el pronombre nos dan un listado específico. Nosotros no podemos añadir nuevos términos, no podemos innovar. Por ejemplo, dentro de los pronombres personales tenemos que estos pueden ser yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos.
O sea, yo para mañana, pasado, en un mes, en un año, no me voy a inventar otro porque el pronombre no lo permite. Ya están establecidos. Sin embargo, no sé, yo quiero inventar algo nuevo. Entonces, el sustantivo sí permite que tú puedas acrecentar, innovar nuevos términos, ¿no? Y yo tengo una mascotita y una mascotita yo le puedo poner el nombre que yo quiera, me puedo inventar el nombre. Bajo ese punto de vista, el sustantivo es de inventario abierto, admite nuevos términos, la creación de nuevos términos. El pronombre no. El pronombre es un listado específico y dentro de los pronombres ya tenemos, por ejemplo, los personales, que son específicos, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Tenemos los pronombres de tipo posesivos, mío, tuyo, suyo. No voy a aumentar otro, no voy a adicionar otro porque no me deja, los pronombres no permiten. Yo para mañana, pasado, un año, no me voy a inventar un pronombre. O sea, hay una clasificación específica. Sí, hay una clasificación específica de los pronombres. Son estos. Ya está. ¿Voy a innovar un nuevo relativo? No. ¿Voy a innovar un nuevo enfático? No. ¿Voy a innovar un nuevo demostrativo? No, porque solamente son estos, ese, aquel, los neutros, esto, eso, aquello, femeninos y plurales si lo tuvieran y ahí se acabó. O sea, son de inventario cerrado porque me dan un listado específico, que lo vamos a ver en un momentito, y eso quiere decir que no admiten nuevos términos, yo no puedo crear nuevos pronombres porque los que tenemos ya están establecidos y ha quedado allí, ¿ya? Eso sería lo referente al criterio lexicológico. Nos dan un listado específico, trabajamos con esos, los usamos cotidianamente, pero nosotros no innovamos. No es como el caso del sustantivo, que si tú quieres ponerle un nombre que te inventes, lo puedes hacer. El sustantivo sí te lo permite, el pronombre no. El pronombre personal, determinativos, los pronombres relativos y los pronombres interrogativos exclamativos. No podemos innovar y hacer acrecentar ese listado porque no los necesitamos. Con el listado que tenemos nos basta y sobra en algunos casos. ¿Listo? Bien, ahora sí, Ediluz. Sí, mis gracias. Listo. Bien, continuamos. Ahora, si lexicológicamente el pronombre es de inventario cerrado y no admite nuevos términos, ¿cuáles son esos pronombres? ¿Cuál es ese inventario cerrado? Lo vemos a continuación. Los pronombres pueden ser de tipo personales, de tipo determinativos, de tipo enfáticos y de tipo relativos. Son pronombres personales aquellos que utilizas para conjugar el verbo. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan. Son pronombres personales, también denominados átonos, mete, se, nos, o, se, la, le, lo, las, les, los. Son pronombres personales de tipo preposicionales, mi, ti, sí, conmigo, contigo, consigo. Lo vamos a ver en un momento, la clasificación de los pronombres personales. También tenemos determinativos, que pueden ser demostrativos, este, si, aquel, posesivos, mío, tuyo, suyo, indefinidos, poco, mucho, varios, pronombres numerales, uno, primero, mitad, enfáticos, qué, cuál, quién, cuánto, que pueden ser interrogativos o exclamativos, relativos, qué, cuál, quién, cuánto, pero en este caso de los relativos, mira que no llevan tilde, ¿no? Porque no tienen énfasis propiamente. Ahora, vamos a trabajar este tema en 2 horas. La primera hora trabajamos solo pronombres personales y la segunda hora trabajamos determinativos, enfáticos y relativos. Ya, bien, entonces pasamos. Ya sabemos que tenemos 4 grandes clases de pronombres: personales, determinativos, enfáticos y relativos. ¿Listo? Esas son las 4 grandes clases de pronombres. Señorita, pero dentro de los pronombres personales también hay una división, hay una clasificación. Sí, y es lo que vamos a ver a continuación. Pasamos a la siguiente diapositiva y trabajamos tema clases de pronombres. Punto 1, los pronombres personales. ¿Por qué se llaman pronombres personales? Su nombre lo dice, porque designan a la persona gramatical o a los participantes del discurso. Se designa a la primera persona, yo, nosotros; segunda persona, tú, vosotros; tercera persona, él, ellos. Yo, tú, él, singular; nosotros, vosotros, ellos, en plural. Entonces, son pronombres personales, su nombre lo dice, porque designa a la persona gramatical, primera, segunda, tercera, o a los participantes del discurso. Son pronombres personales y estos se dividen en subjetivos o nominativos, objetivos o átonos y terminales o preposicionales. Subjetivos o nominativos, objetivos o átonos, terminales o preposicionales. Son subjetivos o nominativos porque estos pronombres personales en la oración van a funcionar como sujeto, como núcleo del sujeto. Y son pronombres subjetivos o nominativos que funcionan como sujeto los que utilizas para conjugar el verbo, ¿no? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan. ¿Listo? Solamente me tendría que acordar en segunda persona de vos y usted, y se acabó el asunto de los subjetivos o nominativos. ¿Listo? Son pronombres objetivos o átonos aquellos que funcionan en la oración como objeto directo, por eso se llaman objetivos, objeto directo, o como objeto indirecto.
Los que funcionan como objeto directo se les llama objetivos acusativos y los que funcionan como objeto directo en la oración se les llaman objetivos dativos. ¿Cuáles son esos pronombres objetivos o átonos, profesora? Mete, se, no, so, se, la, le, lo, las, les, los. ¿Cuáles son? Mete, se, no, so, se, la, le, lo, las, les, los. Correcto. Profesora, no entiendo por qué, o sea, todos son acusativos y dativos, esa parte no entiendo, te explico. Son objetivos y pueden ser acusativos o dativos dependiendo en la oración si funcionan como objeto directo o objeto indirecto. Eso va a ser cuando trabajemos sintaxis. Ah, ya. Entonces, métese, no, so, se, pueden funcionar como objeto directo o como objeto indirecto. Correcto. Señorita, ¿y cuáles son exclusivamente acusativos? Leles, lolos. ¿Y cuáles son exclusivamente objeto indirecto? Leles. No te vas a olvidar. Allá los objetivos o átonos son mete, se, no, so, se, la, le, lo, las, les, los, que son acusativos dativos. Acusativos porque funcionan como de y dativos porque funcionan como objeto indirecto. Señorita, métese, no so, se, pueden ser acusativos o dativos, correcto. Pero propiamente acusativos, objeto directo, lalas, lolos. Propiamente dativos, objeto indirecto, leles. No te vas a olvidar. Propiamente acusativos, lalas, lolos. Propiamente dativos, leles. Son nombres, no te hagas mayor problema. Son nombres, denominaciones. Haya objetivo acusativo porque funciona como de. Podría ser cualquiera de los de la parte central, pero exclusivamente acusativos, lalas, lolos. Exclusivamente dativos, leles. Terminales o preposicionales, su nombre lo dice, término de la preposición. ¿Qué quiere decir? Que delante va a venir una preposición y va a introducir a estos pronombres. Y es el caso de conmigo, contigo, consigo, mi, ti, sí, y se repite nosotros, vosotros, ellos. Señorita, me voy a confundir pues con los subjetivos o nominativos. No te vas a confundir, porque estos funcionan como sujeto. Estos no, estos los antecede una preposición. Para mí, para ti, para vos, para usted, para sí, para él, para ella, para nosotros, para vosotros, para ustedes, para ellos. Siempre va a venir una preposición que los introduce. Señorita, pero yo no puedo decir para conmigo, para contigo, para consigo. Es que la preposición en conmigo, contigo, consigo ya está dentro en este caso del pronombre personal, que sería con, y da lugar al pronombre personal preposicional conmigo, contigo, consigo. Ah, ya, este es el que no necesariamente me va a aceptar preposición porque la preposición ya está dentro y es con. En los demás casos sí me va a aceptar preposición para mí, para ti, para sí. Señorita, si digo yo tejo, ¿quién tejes? Tú. Ya pues, yo vendría a ser un pronombre subjetivo nominativo, funciona como sujeto. María lo teje, profesora. María teje un chaleco. María lo teje, lo está reemplazando a chaleco, ¿no es cierto? María teje un chaleco a su hija, entonces, o a su hijo, ¿no es cierto? Vendría a ser un pronombre. María teje un chaleco para él. Señorita, ¿él qué es? Terminal, subjetivo. No puede ser subjetivo. ¿Quién teje? María es el sujeto, no es él. Entonces, ¿qué es él? Para, está introducido por una preposición. Es un pronombre de tipo preposicional. Listo, jóvenes, jovencitos. Hasta aquí lo que es la clase de pronombres personales. Si hubiera alguna duda o consulta, me indican y si no, continuamos con la siguiente diapositiva. Todo claro, profesora, no hay dudas. Gracias, Sofía, muchísimas gracias. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño repasito, ¿ya? Vamos a repasar aquí, porque de nada sirve que ya me sepa todo esto y cuál es cuál, ¿no? Los pronombres subjetivos son nominativos, ¿de acuerdo? La profesora dijo para conjugar el verbo yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Y también el caso de vos y usted. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Repitiendo, subjetivos o nominativos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Pronombres subjetivos o nominativos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Repiten conmigo, por favor, en casa. Objetivos o átonos. Fácil. Me, te, se, no, so, se, lalas, lolos, leles. Pronombres objetivos o átonos. Me, te, se, no, so, se, lalas, lolos, leles. ¿Listo? Terminales o preposicionales. Conmigo, contigo, consigo. Mi, ti, sí, nosotros, vosotros, ellos. Conmigo, contigo, consigo. Mi, ti, sí, nosotros, vosotros, ellos. Hay formas que se repiten con la de los subjetivos, pero ya sabes que los preposicionales o terminales siempre aceptan una preposición delante. ¿Listo? Bien, entonces, subjetivos o nominativos. Fácil. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Objetivos o átonos. Me, te, se, no, so, se, lalas, lolos, leles. Terminales o preposicionales. Conmigo, contigo, consigo.
mi, ti, sí, nosotros, vosotros, ellos. Nuevamente, subjetivos o nominativos, ¿no? Conjugados con el verbo. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Objetivos o átonos. Me, te, se, no, so, se, lalas, lolos, leles. Terminales o preposicionales. Conmigo, contigo, consigo. Mi, ti, sí, nosotros, vosotros, ellos. Listo, jovencitos. Jovencitas, esto sería lo concerniente al avance temático sobre los pronombres personales. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, siguiente diapositiva. María compró un regalo para Juan. María y Juan son sustantivos. Un regalo es grupo nominal porque el sustantivo aparece acompañado por un determinante. María lo vamos a reemplazar por ella. Juan lo puedo reemplazar por él o lo puedo reemplazar por el pronombre átono le, ¿no es cierto? O se. Y un regalo lo puedo reemplazar por lo. Y entonces puedo tener estas tres oraciones y decir, ella compró un regalo para él, ella le compró un regalo, ella se lo compró. ¿Listo? Entonces yo pregunto, el pronombre que está encerrado en el recuadro verde, ¿qué es un pronombre personal al igual que los demás? ¿Listo? Que los es encerrado en esa cuadrícula. Ahora yo pregunto, los que están en el recuadro verde, ¿qué tipo de pronombres personales son? ¿Qué dicen ustedes? Subjetivos. Subjetivo. Subjetivos o nominativos, ¿por qué? Porque funcionan como sujeto. ¿Quién compró? Ella. Entonces, claramente son pronombres subjetivos o nominativos. Señorita, ¿qué tipo de pronombre es él en esta oración? Terminales. Terminales o preposicionales. Muy bien, porque el sujeto aquí ya es ella, no puede ser él. Entonces, él está introducido por una preposición, es un pronombre terminal o preposicional. Y es así, mete, se, no, so, se, lalas, lolos, leles. Ah, esos son los pronombres átonos o también denominados objetivos. ¿Listo? Bien, jovencitos, ya tenemos claro esto. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a trabajar 1.2.1. Señorita, ¿los pronombres personales objetivos o átonos? Sí. No entiendo. Ya hemos terminado acá. Sí, ya hemos terminado esto, profesor. Ahora vamos a ver que hay clases de pronombres objetivos o átonos. Ya dijo acusativos, dativos. Sí, por eso se llama objetivos. Acusativos, objetivos, acusativos, objetivos, dativos. Pero acá, en lo que les he presentado, ¿por qué se llaman átonos? Ah, ya, entonces nos vamos a centrar aquí. Sí, aquí. Pronombres personales objetivos o átonos. ¿Por qué se llaman átonos, profesora? Porque carecen de independencia fónica. Solitos no tienen independencia fónica. Me, te, se. Y no solo independencia fónica, hasta significado. Ahí me, te, se. Pero qué o qué, ¿no es cierto? No hay independencia fónica ni tampoco significado. Por eso es que estos pronombres átonos, para complementarse y tener una unidad acentual y también significado, siempre se ligan al verbo. Ah, ya, como no tienen independencia fónica y también no tienen independencia semántica, siempre van a estar ligados al verbo y van a formar una unidad acentual y también una unidad de sentido. Yo te digo, me, te, no, muy diferente que te diga, te vi, ¿no? Entonces, me voy, ¿no es cierto? La llevo, lo llevo, ¿no es cierto? Ahora sí, entonces, por eso son pronombres personales átonos. Carecen de independencia fónica, también semántica. Y por eso siempre van a estar ligados al verbo para formar una unidad acentual y también para formar una unidad de sentido. Son pronombres personales átonos, ya sabes, me, te, se, no, so, se, lalas, lolos, leles. ¿Listo? Ahora, estos pronombres átonos, según su ubicación con el verbo, se pueden denominar, si se ubican delante del verbo, proclíticos. Si se ubican detrás del verbo o verboide, enclíticos. A ver, profesora, si es delante del verbo, proclítico, solo delante del verbo, solo delante del verbo. Si es detrás, puede ser del verbo o también podría ser del verboide. ¿Qué es el verboide? Aquellos que tienen raíz verbal y tienen terminaciones ar, er, ir, infinitivos, ar, er, ir, cantar, jugar, o tienen terminación ando, yendo, ¿no es cierto? El gerundio, jugando, ¿no es cierto? Llevando.
o tienen terminación adoído, llevado, por ejemplo, jugado, por ejemplo. Esos son los verboides. Allá las terminaciones, ¿no? Ar, ir, adoído y ando yendo. Bien, a ver, dejamos eso de lado y decimos, es proclítico cuando mete senos o se, las lolos, leles, se ubica delante del verbo. Y es enclítico cuando está detrás del verbo, y en este caso también podría ser detrás del verboide. Ahora, dice la oración, la señora lleva a su hijo. Ah, muy bien, y yo puedo decir, lo lleva. La señora lo lleva, y lo estaría reemplazando a su hijo. La señora lleva a su hijo, la señora lo lleva. Muy bien, he utilizado un pronombre personal átono que se ubica delante del verbo lleva. Eso quiere decir que lo sería un proclítico. ¿Listo? Si digo, tú lleva a tu hijo, entonces voy a decir tú, llévalo. Se ubica detrás del verbo. Y cuando es enclítico no forma una palabra independiente como en el caso del proclítico. Se fusiona a la estructura del verbo verboide. ¿Ya? Entonces, lo lleva, proclítico. Llévalo, enclítico, fusionado al verbo. Por ejemplo, si digo, me olvidó, proclítico. Te quiero, proclítico. Olvídame, enclítico. Quiere, quiérete, enclítico. Cantando, este es un gerundio, verboide, cantándole. Cantar, es un verboide infinitivo, terminación ar, ir. Cantarte, es un enclítico. ¿Listo? Delante del verbo, métese, no, se, la, le, lo, las, les, los, proclítico. Detrás del verbo verboide, enclítico. Y recuerda, fusionado al verbo. Bien, hasta aquí mi avance temático correspondiente para el día de hoy. Pero en la siguiente diapositiva les quiero explicar algunas observaciones y han venido en algunos exámenes de admisión para que ustedes tengan el cuidado respectivo. ¿Listo? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí, observaciones. Alerta. No es enclítico, sí es enclítico. Señorita, ¿hay falsos enclíticos? Sí, ten mucho cuidado, hay falsos enclíticos. ¿Y cómo voy a saber que es un falso enclítico? Cuando al retirarlo, el verbo pierde su significado. Más que ello me interesa esta parte. Cuando al retirarlo, el verbo altera su tiempo verbal. Esto es más importante que lo anterior. Entonces, no hay enclítico cuando al retirar ese posible enclítico, puede perder su significado o no, eso queda al margen, pero se va a alterar el tiempo verbal. No entiendo, profesora, te explico. Comiste. Señorita, te, pronombre personal, átono enclítico. No, a ver, quítale te. Tú comis, tú comiste, tú comis. Ah, el verbo perdió su significado. Señorita, ¿comiste en qué tiempo está? En tiempo pasado. Ah, ya, si le quito te, tú comis, no existe, el verbo pierde su significado, pero no siempre el verbo va a perder su significado. Mira lo que pasa aquí. Tú llevaste, le quito te, tú llevas. Señorita, el verbo no ha perdido significado. Te he dicho que puedo no pasarlo primero, pero lo que siempre va a pasar es que se altera el tiempo verbal. Ah, ya. Y eso me va a permitir definir si se trata de un enclítico o no. Si yo altero el tiempo verbal es que no hay enclítico. Pues, ¿llevaste? ¿En qué tiempo se encuentra? Pasado, profesora. Y si digo tú llevas, presente, profesora. ¿Qué se está alterando? El tiempo verbal. Entonces no es enclítico. Esta es una característica de la conjugación del verbo en tiempo pasado. Tú llevaste, tú compraste. No se puede o no debe descomponerse, porque si se descompone se va a alterar el tiempo verbal. Y esto es característico del tiempo pasado. Compraste, jugaste, llevaste, comiste, no es enclítico. Todo eso es el verbo, es parte de la conjugación en tiempo pasado. Señorita, ¿y cuándo se hay enclítico? Cuando al retirarlo, ya el verbo no pierde su significado, esa parte ya saben que eso es ambiguo. Pero no se altera el tiempo verbal, esto es lo que me interesa. No se altera el tiempo verbal. A ver, tú cómprate. Entonces, tú cómprate, presente, tú compra, presente, no se altera el tiempo verbal, entonces aquí sí hay el crítico. Sí se puede descomponer y no se altera el tiempo verbal. Cómelo, tú come, presente, tú cómelo, presente. Llévame, presente, tú lleva, presente. Entonces, aquí sí hay enclíticos, porque al quitarlo, no se altera el tiempo verbal. No se dice comiste, se dice comiste. Ya, esa S de la segunda persona queda al margen. Supongo que por eso Andreita lo ha puesto con mayúscula. No se dice comiste, se dice comiste, ¿no es cierto? Y es un error muy usual que suelen aumentarle la S a la segunda persona. Tú comiste, jugaste, es un error. Es tú comiste, tú jugaste, sin la S. ¿Listo? Por eso Andreita
Anderita Chancayauri nos ha puesto ahí el ejemplito. Bien. Entonces, ya tenemos esa. Ay, Elian. Ya. También es tiempo pasado, pues, ¿no? Entonces, no hay ahí enclítico, ¿ya? Porque es característico de la conjugación del tiempo en pasado. Entonces, no hay enclítico allí, ¿ya? Elian. Continuamos. Tampoco, pues, porque eis no es, pues, conjugación, no es pronombre personal átono. El átono va a estar fusionado y va a estar ubicado en la parte final. Mira, ahí tienes una I y una S. Tampoco, esa sería la conjugación del verbo en segunda persona, ¿no? Correspondiente al vosotros. Vosotros tragasteis. ¿Listo? Bien. Continuamos. Alerta. No me confundas el determinante artículo con el pronombre átono lalas lolos. O sea, lalas lolos puede ser pronombre átono, sí, proclítico, pero también hay determinante artículo lalas lolos. ¿Y cómo voy a saber? Fácil, el determinante presenta el sustantivo. Como por ejemplo, lo bello. Pero señorita, bello no es sustantivo. Bello es un adjetivo y tú sabes que el pronombre átono siempre se pone delante de los adjetivos y los sustantivos. El sol, la luna, presentan al sustantivo, por ende son determinantes. El pronombre omite al sustantivo, nunca va a presentar al sustantivo, por eso es que siempre va a estar ligado al verbo, para formar una unidad acentual y una unidad de sentido. Reemplaza al sustantivo. Lo miro, el sol lo miro, lo está reemplazando a sol, miro es verbo, entonces lo es un pronombre. La luna, la veo, veo es verbo, la es un pronombre, átono proclítico, ¿no es cierto? ¿Listo? Bien, jovencitos, entonces, si presenta el sustantivo es determinante, las lolos. Si está acompañando al verbo, ya sabes que es un pronombre átono proclítico. Bien, estas dos alertas que les estoy dando aquí, varias veces pregunta de examen de admisión, porque es allí donde generan algo de ambigüedad y donde pueden hacer la pregunta para medir su dominio en estos temas. ¿Listo? Bien, jovencitos, entonces tómenle capturita, repásenlo. Entonces, no hay enclítico en las conjugaciones del tiempo pasado, porque si tú retiras esa T, altera el tiempo verbal. Y cuando se altera el tiempo verbal, no hay enclítico. El enclítico no altera el tiempo verbal, lo puedes descomponer y el verbo sigue manteniendo su tiempo verbal. ¿Listo? Bien. Y siempre, si es enclítico, recuerda que se coloca al final. No es que lo pongo a la mitad del verbo y luego aumento. No, siempre va a estar colocado al final. ¿Listo? Bien, hecha esa aclaración, gracias por su amable y respetuosa atención. Y bien, vamos a pasar a la parte práctica, que es allí donde nosotros nos identificamos, ¿no? Identificamos mejor cada una de nuestras, de estas preguntas que hemos trabajado. Gracias por su amable y respetuosa atención. Me estaba olvidando de agradecerles. Gracias por su amable y respetuosa atención. Y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. ¿Listo? Bien, continuamos entonces. Y ahora sí, pasamos a... Aquí está. Listo. Poético. Claro, no es que estamos hablando de él y ella, que son los pronombres. Hasta aquí llegamos. ¿Listo? Listo. Revivió un trauma. Tan jovencitos y con traumas, teniendo una vida por delante, ni que fueran su profesora ya con 80 años, que ya no tiene otra opción de poder continuar. E incluso hasta los abuelitos tienen sus ¿cómo se llama? Sus nuevas, él no me ama. Que no nos ame, pues. Él no me ama. ¿Y eso en qué le afecta a tu poderosísimo título? Dice, él no me ama. ¿Y eso en qué le afecta a tu poderosísimo título? ¿No? Siempre, eso es lo que piensen, ¿no? Es lo más importante. El mejor enamorado que puedan tener es su título, ¿ya? Listo, bien, mi abuelito está de moda, ya, tienen su jale. Si son felices, los abuelitos tienen más vida amorosa que tú. Es que tu vida amorosa está centrada en tu poderosísimo título, ¿listo? Bien, ya. Vamos a trabajar, ustedes me hacen hablar, ya me olvido de la práctica. El pronombre es la palabra que reemplaza al sustantivo en la oración.
y asume las mismas funciones como núcleo del sujeto, objeto directo. ¿A qué definición corresponde? Ya está fácil. Ayúdenme, ayúdenme. Roy ya dijo la A. Muchas gracias, Roy. Mamá Pacha, muchísimas gracias. Él está atento. Dice, no, 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 acá no me hablen de él y ella. Acá es mi poderosísimo título. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿será un criterio semántico? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ayúdenme. Reemplaza el sustantivo y en la oración admite, cumple las mismas funciones como núcleo del sujeto, objeto directo, objeto indirecto. Entonces, La C. muy bien, correcto. Si bien es cierto que en esta primera parte me dice, va a reemplazar al sustantivo, ya pues lo que va a ser el pronombre. Pero si fuera solo semánticamente me diría, no tiene un significado fijo preciso. Su significado es de tipo ocasional, como que le falta. Me está dando un dato acá, pero le falta algo. Pero más adelante viene y lo completa, dice, oye, en la oración cumple con la función de núcleo del sujeto, objeto directo, indirecto. Señorita, se está centrando sobre todo en el criterio sintáctico. Por eso terminen de leer todo. Hasta aquí, bueno, podría decir, pues sí, semántico, sí, hasta aquí. Oye, pero dice que la oración está funcionando de esta manera. Y además al criterio semántico le faltaría que no tiene significado fijo preciso. Por ende, la respuesta correcta, la alternativa C, sintáctico. Muchísimas gracias. ¿En qué alternativa podemos identificar pronombres? Subjetivos, objetivos y terminales. Mira lo que dice acá, respectivamente, en ese orden. Entonces, suponiendo que yo busco la alternativa E, digo tú y yo. Listo, no hay más, profesora. Descartado, porque tiene que haber 3 y en ese orden los tipos. Me dijo que solo me amaba a mí. Acá hay 3, profesora. ¿Me será subjetivo? Ya ustedes me dirán si es subjetivo o no. Vamos a la C. Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios. No hay más, profesora. En la B, tú que conoces bien mi forma de querer. Ellos te vieron salir solo con ella, siempre ella y él. Bien. ¿En qué alternativa hay subjetivo, objetivo y terminal en ese orden? Bien, acá ya tengo Valerie Ramos, Jocelyn Jara, Elizabeth Vázquez. Bien, entonces están muy concentradas en su poderosísimo título. Aquí también Sofía Quispe. Y no están, han dejado de lado a él y ella. Listo, muy bien. Entonces, profesora, la alternativa A. Ellos. ¿Quiénes te vieron salir? Ellos. Subjetivo, correcto. Objetivo, siempre ligado a lo que es el verbo. Salieron verbo, correcto, un proclítico, objetivo, pronombre átono, objetivo. Terminales, tiene que tener preposición. Si tiene preposición, la respuesta es la alternativa A. ¿Por qué no es la C? Porque solo hay 2, ella y yo, y están funcionando como subjetivos. No hay objetivo, no hay terminal. ¿Por qué no es la D? Porque me no es un pronombre subjetivo, es un objetivo. Entonces, me también es un objetivo y este es un terminal, le faltaría subjetivo. ¿Listo? Bien, esa sería la respuesta en la pregunta número 2. Dice, analice las siguientes oraciones e identifique cuál de ellas presenta más pronombres personales. Ahora, chicos, aquí puede haber 2 respuestas, puede haber 2 respuestas. Yo te voy a ayudar en las más cortitas, por ejemplo, acá. Acá hay una, profesora. ¿Listo? Bien. A ver, vamos a ver cómo van ustedes. Están entre la B, la C, algunos en la D. Sigan resolviendo. A ver, yo voy a ir resolviendo la C.
3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. ¿Y listo, chicos? ¿Cuál es la clave de respuesta? Muchísimas gracias, Roy. Está entre la B y la C. Sí, efectivamente. Me dan a mí como clave de respuesta la alternativa C. ¿Listo? Esta les va a venir como clave de respuesta. Pero si analizamos concienzudamente, en la alternativa B también tenemos que hay 7. Entonces, me parece que ha habido un error. Di mejor hubiera sido acá, ¿no? Di él si te conoce la mitad. Si deseas tú le eliminas B, o si no dices error de digitación, acá hay 7, aquí también hay 7. Así es que tener mucho cuidado allí. ¿Listo? Ya saben que la clave que les va a venir es la C, pero si analizamos, nosotros también encontramos que en la B hay 7. Dime, presente, entonces el me vendría a ser un enclítico. ¿Listo? Aquí, en 2 oportunidades se presenta. Bien, jovencitos y jovencitas, vamos a continuar ahora. Ustedes van a trabajar solitos y dice, ya, esto ya les he enseñado yo, ¿en qué alternativa lo no funciona como pronombre? Y entonces yo te voy a ayudar a seleccionar dónde está lo. ¿Listo? Y tú me vas a decir, ¿en qué alternativa no está funcionando como pronombre? Yo tengo que buscar en cuál no funciona como pronombre, en la que no funcione como pronombre. Esa es la alternativa que tú tienes que buscar. Recuerda que mete, seno, socela, lelolas, leslo son pronombres personales átomos. Y estos no tienen independencia fónica, por ende siempre van a estar ligados al verbo. Entonces son pronombres cuando están ligados al verbo. Y si no están ligados al verbo, no es de pronombre. Ya. Ahí ya tenemos algunos aportes de Jimmy, Jocelyn Chambi, Valerie Ramos. Los ayudo. ¿En qué alternativa lo no funciona como pronombre? No funciona como pronombre. Que no funcione como pronombre. ¿Listo? No funciona como pronombre. Entonces yo recuerdo que lo puede ser determinante cuando es artículo neutro y se antepone generalmente a los adjetivos y los sustantiva. Y lo puede ser pronombre cuando está ligado al verbo, delante del verbo o puede estar detrás del verbo verboide. Bien, entonces analizamos. Lo digo, lo repito, verbo, verbo. Entonces aquí sí es. Si has hecho lo correcto, pregunta correcta, pregunta incorrecta. Ah, ya, este es un adjetivo. Y si se le antepone lo sustantiva. Entonces correcto vendría a ser un sustantivo. Y si este es un sustantivo, lo vendría a ser su determinante. Entonces quiere decir que aquí no hay pronombre. Mi padre se fue y recién siento que lo extraño. Lo extraño, lo quiero, este es verbo. Entonces lo si es pronombre. Mírame, míramelo. Me y lo están ligados al verbo, son enclíticos. Descuides, descuides es verbo, lo está relacionado al verbo. Tú tenías que traerlo, en este caso puede ser el verbo o como en este caso un verboide, un infinitivo. Dejarlo, un verboide infinitivo, terminación ir. Entonces aquí también está cumpliendo claramente esa función. ¿Dónde no funciona como pronombre, profesora? No está funcionando como pronombre en la alternativa B, porque lo en la alternativa B es un determinante que está presentando al sustantivo, al adjetivo que ha sido sustantivado, correcto. ¿Listo? Bien, vamos a dejar en pantalla
La pregunta número 5. Siempre en estas preguntas de los pronombres trabajan él, hablan de él y de ella. Listo. Pregunta 5. Lo dejamos la pregunta 5 y nosotros vamos a pasar inmediatamente a nuestro descanso. Son exactamente las 9:14. 9:19, ya están levantando las manitos electrónicas. ¿Listo? 5 minutitos de descanso, por favor. Xiomarita, 5 minutos de descanso, ¿ya? Por favor, 9:19, están levantando las manitos electrónicas. Gracias. Bien, chicos, pasen a su descanso.
Levanten las manitos electrónicas, vamos a continuar. Levanten las manitos electrónicas, regresen por favor. Vamos a continuar con la sesión de trabajo. Necesito que regresen jovencitos, por favor. Vamos a continuar con la sesión de trabajo. Bien, ya está aquí Ediluz, muy bien. Estamos en total con 32 estudiantes en este momento. Vamos por 35 estudiantes. Levanten las manitos electrónicas. Vamos a continuar con la sesión de trabajo, por favor. ¿Listo? Bien, en este momento con 38 estudiantes, 39 ya, lleguemos a 40. Muy bien, ya hemos llegado y estamos con 42 estudiantes. Muchísimas gracias, hasta allí. Vamos a continuar con la sesión de trabajo. Voy a bajar las manitos electrónicas y ahora sí vamos a continuar con nuestra sesión de trabajo. Y nuevamente en el tema de pronombre, dice, tú no te irás, mi amor, y si te fueras, aún yéndote, mi amor, jamás te irías. Listo, dice. En el texto de la imagen siguiente, ¿cuántos pronombres personales, ya, pero no dice cualquier pronombre personal, sino dice que tiene que estar en segunda persona? Tú, segunda persona. Me, segunda persona. ¿Listo? Listo. Contigo, segunda persona. Vamos a verificar entonces cuántos pronombres personales en segunda persona se encuentran aquí en la pregunta número 5. Atentamente la tóxica. Listo. Bien. ¿Cuántos pronombres personales en segunda persona hallamos en este enunciado? Bien, del tóxico, la tóxica, como dicen ustedes. ¿Nada? ¿No hay nada? Josué me dice que hay 5. Josué Montes, Roy Mamani y Valerie Ramos me dice la alternativa E. Verificamos. A ver aquí. Dice, tú, pronombre personal de segunda. Te, relacionado a lo que es el verbo, segunda persona. Mi amor, y si te fueras, verbo de segunda persona. Aún yéndote. Yéndote, ando, endo, yendo, es un verboide. Y este tiene aquí te. Mi amor, jamás te irías. Verbo te. ¿Cuántos hay? 3, 4, 5. La respuesta, la alternativa E5. Vamos a dejar de lado las 6 y quiero que resuelvan la pregunta número 8. Del texto de la siguiente imagen se puede afirmar que los pronombres según su ubicación en relación con el verbo serían ¿de qué tipo? ¿No? Si es con el verbo, entonces yo debo buscar verbos acá. Llama, escribe, importas y llega. Esos son los verbos que hay. Ahora, si el verbo se ubica adelante, ya sabes cómo se llama. Si el verbo se ubica detrás del verbo verboide, ya sabes que se llama listo. ¿Qué hallamos en la pregunta número 8? ¿Qué marcarían ustedes? No, en la ubicación con el verbo ya sabes que se llama proclíticos o enclíticos, nada más. Ahora, según la imagen, ¿qué está presentando allí? ¿Proclíticos o enclíticos? Roy me dice que está presentando proclíticos. Jocelyn Chambi, Roy Mamani también me dice la C. Roy Mamani, Elizabeth, Jocelyn Chambi también, Elizabeth Vázquez se suma y dice la C. Verifiquemos. André Villasante, Jimmy Gonza, Jesús Medina, Jocelyn Jara también me dicen la C. Bien, entonces verificamos. Entonces decimos acá. Verbo, pronombre. Verbo, pronombre. Verbo, pronombre. Señorita, en todas está delante del verbo. La respuesta es entonces pronombres personales de tipo proclíticos. La respuesta, la alternativa C. 9. Los pronombres que funcionan solo como caso acusativo. ¿Te acuerdas? Acusativos, objeto directo, dativos, objeto indirecto. Dice solo como acusativo, los que son exclusivamente acusativos.
¿Cuáles eran? Elígelos. ¿Qué marcaríamos en la 9? Solo como acusativo, solo como objeto directo. Ahí. La D, muy bien, Jesús Medina, la D, tal cual me dice Roy Mamani y Jimmy Gonza, Dayan Miranda, Jocelyn Chambi, Elizabeth Vázquez. Efectivamente, la respuesta, la alternativa de Lalas Lolos, ¿no es cierto? Lele sería dativo. Aquí me pide acusativo, acusativo, objeto directo. La respuesta es la alternativa D. Selecciona la alternativa, mira lo que dice acá, que no presente pronombre personal. Alguien me dirá, señorita, en todas hay, llévame, cómpratelos, apúrate, oblígame, conseguiste. Sí, pero ¿te acuerdas que yo te dije, hay falsos enclíticos? Si tú lo retiras, el verbo puede perder significado algunas pocas veces, pero donde te vas a centrar es cuando tú lo quitas, el verbo altera su tiempo verbal. Y entonces allí no hay pronombre personal. ¿Qué marcarías en la 10? Correcto, muy bien, me dicen la alternativa de lleva, llévame, compra, cómprate, cómpratelos, apura, apúrate, obliga, oblígame, conseguís, conseguiste. Ah, aquí el verbo pierde su significado, pero también estaríamos alterando totalmente el tiempo verbal y el verbo no tendría sentido. Por ende, la respuesta en la alternativa de todo lo que está aquí es verbo, porque es la conjugación del tiempo pasado. ¿Listo? En los demás sí hay pronombre personal de tipo enclítico, en este no. Bien, hecha esa aclaración, jovencitos, jovencitas, hasta aquí lo concerniente a este tema de pronombres personales. Vamos a continuar ahora trabajando la clasificación de los pronombres. Ya no vamos a hablar de él, ella, ahora vamos a hablar de ese, de esa. ¿Listo? Semana 6, hora número 2. ¿Listo? Atentos y atentas. Ya saben que hemos trabajado esta parte. Esa que te aleja de mí. Ahí está, muy bien. Poéticos hoy día los chicos, las chicas aquí. Clases de pronombres. Ya hemos hecho personales, ¿no? Hemos hablado de él, ella, pronombres personales de tipo subjetivos o la gata rompe hogares. Ya, pronombres personales de tipo subjetivos o nominativos, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Métese, no, sos, él, ale, lo, las, les, los, ya sabes que son pronombres personales átonos o también pronombres personales objetivos, ¿listo? Mi, ti, sí, conmigo, contigo, consigo, nosotros, vosotros, ellos, son pronombres de tipo preposicionales o terminales. Bien, vamos a continuar ahora con los pronombres determinativos, que pueden ser demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, enfáticos, que aparecen en interrogación o en exclamación y que pueden ser qué, cuál, quién, cuánto, femeninos y plurales si lo tuvieran, y los relativos, qué, cuál, quién, cuánto, femeninos y plurales si lo tuvieran. ¿Listo? Es lo que vamos a trabajar en este momento, entonces inmediatamente iniciamos el trabajo y vamos a hablar en los determinativos de ese, de esa. ¿Listo? Bien, continuamos. Clases de pronombres. 2, pronombres determinativos. Ocupan el lugar del sustantivo, pues están sobreentendidos por el contexto. Este es lindo. ¿Qué? Ah, su mascota, ese sí, ya. Este es lindo. Entonces, este está omitiendo a conejo, entonces está funcionando como un pronombre determinativo. Tengo 3. ¿3 qué, profesora? Ah, no, tiene 3 mascotas, ya estaba pensando mal, ¿no? Tengo 3. 3 mascotitas, ¿listo? Entonces está omitiendo al sustantivo conejos, mascotas. Entonces sí, efectivamente es un pronombre determinativo. ¿Pero de qué tipo, profesora? Dentro de los determinativos tenemos de tipo demostrativos, posesivos, indefinidos y numerales. Los demostrativos señalan distancia en el espacio o en el tiempo y tenemos que pueden ser este y aquel, femeninos y plurales respectivos, como por ejemplo aquel es elegante, ¿qué es elegante? Aquel. Entonces aquel sería un pronombre determinativo de tipo demostrativo de la misma manera que tenemos en este. Este sería un pronombre demostrativo. Ahora, cuando encuentres así en singular esto, eso, aquello, se les denomina pronombres demostrativos neutros. Señorita en plural, no, así tal cual en singular. Esto, eso, aquello se denominan pronombres demostrativos neutros. Bien, los posesivos señalan pertenencia y son mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, como por ejemplo, la llave es mía. ¿De quién es la llave? Mía. La llave es de Milagros, de la profesora, ¿no es cierto? Entonces, mía sí vendría a ser un pronombre posesivo porque está omitiendo el sustantivo, el nombre del poseedor.
Indefinidos, cantidad vaga o imprecisa. Algún, ningún, poco, escaso, mucho, nadie. Pocos faltaron. ¿Quiénes faltaron? Pocos. ¿Pocos qué? Probablemente estudiantes. Entonces, pocos está omitiendo el sustantivo estudiantes, es un pronombre determinativo, no da una cantidad precisa, entonces es un indefinido. Los numerales dan cantidad u orden exacto. Entonces, uno, primero, ambos, mitad, doble. Tres faltaron. ¿Quiénes faltaron? Tres. ¿Tres qué? Probablemente tres estudiantes, por ende tres está omitiendo el sustantivo estudiantes, es un pronombre de tipo numeral. ¿Listo? Es un pronombre numeral. Bien, entonces, jóvenes, si yo digo tengo tres mascotas, ¿ah? Conejos, entonces tres vendría a ser un pronombre determinativo de tipo numeral. ¿Listo? Por ejemplo, tengo varios, pronombre indefinido, ¿cierto? Este es lindo, ¿no es cierto? O este es mío, posesivo, este demostrativo. Bien, los pronombres determinativos, ten cuidado con esto, los pronombres determinativos coinciden en su forma con los determinantes. Ah, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que había determinante demostrativo, posesivo, indefinido, numeral. Claro que sí, ¿no es cierto? También había determinante interrogativo y exclamativo. Alerta. Recuerda que es determinante, van a tener en muchas ocasiones las mismas formas. Es determinante si acompaña al sustantivo, si lo presenta. Bastantes estudiantes están. Entonces, estudiantes es sustantivo, bastantes lo está presentando, entonces bastantes es un determinante. Señorita, ¿y cuándo es pronombre? Recuerda que es pronombre si sustituye al sustantivo. Y si yo digo bastantes están presentes, ¿bastantes qué? Ah, está omitiendo estudiantes. Entonces, bastantes aquí sí es un pronombre. Recuerda que el pronombre omite al sustantivo. Si presenta al sustantivo, ya no es pronombre, pues determinante. Bien. Señorita, en el demostrativo, posesivo, indefinido, numeral, ¿me tengo que cuidar de que sea pronombre determinante? Sí. Pero además, solo en el indefinido, además de que pudiera ser pronombre o determinante, también cuídate. ¿Por qué? También podría ser adverbio de cantidad. ¿Ah, sí? ¿Y yo cómo voy a saber que es adverbio de cantidad? Porque cuando es adverbio de cantidad, intensifica al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Entonces, si yo digo bastante opina, está intensificando al verbo. Entonces, bastante no es ni pronombre ni determinante, es adverbio de cantidad. Bastante amable está intensificando al adjetivo. Entonces, es un adverbio de cantidad. Bastante tarde está intensificando a otro adverbio. Entonces, bastante es un adverbio. A tener cuidado, por favor. ¿Ya? Entonces, pronombre determinativo omite al sustantivo. Ahora, si es un demostrativo, posesivo, indefinido, numeral que presenta o acompaña al sustantivo, ya no es pronombre determinativo, es determinante. Y en el caso del indefinido, si en caso intensificar al verbo, el adjetivo, otro adverbio, entonces ya no es ni pronombre ni determinante indefinido, será un adverbio de cantidad. Hecha esa aclaración, si desean le toman capturita esta diapositiva y continuamos con lo siguiente. Qué bueno, David, ya volvió su internet. Solo hemos avanzado en esta hora, esta diapositiva. Hemos estado resolviendo algunas preguntitas. ¿Listo? Bien. Gracias, Sofía. Continuamos entonces con la siguiente diapositiva. Entonces, no te olvides de esto de aquí, de la alerta. ¿Ya? Bien, continuamos. Pronombres enfáticos. Ocupan el lugar del sustantivo y forman parte de oraciones interrogativas o exclamativas. Señorita, creo que también había determinantes enfáticos, sí, pero es pronombre enfático cuando ocupa el lugar del sustantivo y va a aparecer tanto en oraciones interrogativas como exclamativas. Y son qué, quién, cuál, cuánto, así con tilde, porque se pronuncian con énfasis, interrogativo o exclamativo. Clases. Tenemos los pronombres interrogativos que expresan pregunta y son, por ejemplo, ¿quién eres? Si te das cuenta, mira, viene inmediatamente el verbo. Ah, señorita, no puede, se puede determinante porque el determinante presenta el sustantivo. Y además el caso de quién, el quién siempre va a ser pronombre. Puedes tener duda con el qué, cuál, el cuánto, pero con el quién no, el quién siempre va a ser pronombre. Listo. No sé qué hará. Mira, acá también viene el verbo. Entonces, pues, claramente estamos frente a un pronombre enfático de tipo interrogativo. Los exclamativos expresan emoción o sorpresa. ¿Quién podrá ayudarme? Podrá ver. Entonces, ¿quién? Pronombre. Dime quiénes gritan. Gritan verbo. ¿Quiénes? Pronombre de tipo enfático exclamativo. Dime quiénes gritan, ¿no? Listo.
Ahora, los pronombres de tipo relativos, aquí préstame atención porque en el caso del enfático ya sabes que en interrogación o exclamación si presenta el sustantivo determinante y si no lo presenta, si no va acompañando al verbo, ya sabes que es un pronombre de tipo enfático. Ahora, pronombres relativos es aquí donde sí tienen varios errores o dudas referente a ello. Atentos, por favor. Dice que son pronombres relativos que, cual, quién, cuánto. En el caso de cuál y de qué pueden aceptar incluso artículos sin ningún problema y siguen siendo pronombres relativos. Ahora, estos no se tildan porque no tienen énfasis, ni interrogativo ni exclamativo. Mi balota dice que el pronombre relativo refiere a un sustantivo antecedente que puede estar expreso o tácito. Por ejemplo, en la oración, mi tío que es bueno me invitó, dice que es un pronombre relativo. ¿Qué es un pronombre relativo? Sí, no entiendo. Préstame atención, vamos aquí abajo. Evitan la redundancia los pronombres relativos. Si tú tienes esa idea, ya te va a ser clarísimo identificar el pronombre relativo. Los pronombres relativos, profesora, sirven para evitar la redundancia. ¿Listo? Yo tengo la siguiente oración y dice, Juan compró un celular. Y la otra oración dice, el celular costó 1,000 soles. Señorita, en estos enunciados hay redundancia porque está repitiendo celular, celular. Tienes toda la razón. Entonces, ¿qué hacemos, profesora? Vamos a juntar estas dos oraciones en una sola. Y vamos a omitir la reiteración de celular y lo vamos a hacer a través de un pronombre relativo. Y entonces la oración quedaría así. Juan compró un celular que costó 1,000 soles. Juan compró un celular el cual costó 1,000 soles. Cuando hemos hecho eso, entonces el que o cual está omitiendo al sustantivo celular. Está evitando que se repita y se reitere, ¿no es cierto? En este caso, su antecedente, que vendría a ser celular. Ah, Juan compró un celular que costó 1,000 soles. Juan compró un celular, el celular costó 1,000 soles. Entonces, en este caso concreto, el que está omitiendo al sustantivo celular, a su antecedente. Ahora, ¿qué más dice? Ya, entonces ya entendí ya que el relativo evita la redundancia, hace referencia a su antecedente. Su antecedente puede estar expreso o tácito. En este caso está expreso, ¿no es cierto? Pero en algunas ocasiones puede estar tácito. Bien, veamos, por ejemplo, dice, ¿cuántos vieron el accidente se asustaron? Señorita, cuando vieron es verbo, no puede ser determinado. Entonces ya, acá hay un relativo. ¿Pero a qué se refiere cuántos? Es tácito, pues. Lo tienes que sobreentender del contexto. ¿Cuántos vieron el accidente se asustaron? ¿Y cómo se llaman a los que vieron el accidente? Se llaman, profesora, los testigos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos estaría omitiendo a testigos? Y este es un sustantivo antecedente de tipo tácito, no está presente, se sobreentiende. Bien. Cuanto tiene en su billetera es por su trabajo. Entonces, tienes verbo, entonces, ¿cuánto sería un relativo? Cuanto tiene en su billetera es por su trabajo. ¿Cuál sería el sustantivo antecedente tácito? ¿Qué es lo que tienes en la billetera y es por tu trabajo? Dinero. Entonces, el sustantivo antecedente de luz, claramente como tú me lo dices, vendría a ser el sustantivo dinero, omitido. Entonces, el pronombre relativo refiere a un sustantivo antecedente. Expreso tácito, porque recuerda que los pronombres relativos evitan la redundancia y son qué, cuál, quién y cuánto. Si desean, le toman capturita esta diapositiva y vamos en la siguiente a practicar un poquito más sobre los relativos. ¿Listo? Bien, gracias. Pasamos a la siguiente y tenemos aquí que, el, que, la, que, quién es el cual, la cual, cuánto, cuánta, son pronombres relativos, no se escriben con tilde. Esos cuadros, los que decoran la oficina, son muy bonitos. Entonces, el que puede venir acompañado de artículos sin ningún problema y no altera la condición del pronombre de tipo relativo, en el caso de qué y en el caso de cuál. Bien, ahora, ¿este qué a qué se refiere? ¿Este qué o los que a qué se refiere? A cuadros, profesores, su antecedente. Ofelia y Marta, quienes estaban muy cansadas, no llegaron. Ofelia y Marta no llegaron, Ofelia y Marta están muy cansadas. Entonces, ¿quiénes se refiere a Ofelia y Marta? También es un relativo. Las flores que son blancas tienen una gran fragancia, que se refiere al sustantivo flores, su antecedente. La hija de Tomás, la cual es artista, ganó un premio. ¿A quién se refiere cuando dice la cual? ¿Quién es artista? La hija. Una historia difícil, la cual enfrento hoy. Entonces, la cual se refiere a la historia.
El coche con el cual tuvo apuros. El coche, ¿no es cierto? El coche tuvo apuros, entonces el cual vendría a hacer referencia a su antecedente coche. Bien, entonces ya la tengo clara, profesora, pero me ha venido una oración de este tipo. La casa cuyo dueño es tu papá, cuyo es pronombre, no. Y voy a regresar acá, disculpen que regrese. Recuerda que los relativos son qué, cuál, quién, cuánto, femeninos y plurales respectivos. Nada más qué, cuál, quién, cuánto. Y así, igualitos, tildados, serían enfáticos. Señorita, ¿y cuyo? Cuyo no es un pronombre relativo, cuyo es un determinante relativo posesivo. Un determinante posesivo a secas. Ah, ya, no es pronombre, no. Señorita, yo encontré un libro antiguo de mi abuelita que dice que es pronombre, ¿sí? Había esa posición antiguamente, pero en la actualidad los gramáticos nos dicen que cuyo es un determinante posesivo porque concuerda en género y número con el sustantivo al que presenta, tal cual lo hace un determinante. Si cuyo concordara con casa, entonces cuyo haría referencia a su antecedente y sería pues un pronombre relativo. Pero cuyo no concuerda con el sustantivo casa. Dice, la casa cuya dueño es tu papá. No, pues ¿cómo va a ser cuya dueño? La casa cuyo dueño es tu papá. Si te das cuenta, cuyo no concuerda en género y número con su antecedente, sino con su consiguiente, con el sustantivo al que presenta. Dueño, singular masculino, cuyo, singular masculino. Por ende, cuyo no es pronombre, es un determinante posesivo, no te vas a olvidar. Bien, señorita, tengo problemas con el qué. Lo he buscado en las siguientes oraciones, y un ratito, por favor. Bien, jovencitos, continuamos entonces. Me dicen, he encontrado la siguiente oración y dice, ella dijo que no volverá. Señorita, ¿qué vendría a ser qué? Determinante, pronombre. Ten cuidado, porque si encabeza el objeto directo, no es un pronombre relativo, es una conjunción completiva. ¿Qué es lo que dijo? Que no volverá. Está encabezando el objeto directo. Señorita, me ha venido otra oración en un repetitivo. Ella llora que llora. ¿Qué vendría a ser qué? Pronombre determinante, ni pronombre ni determinante, conjunción. En repetitivo se equivale a la conjunción y. Ella llora que llora, repetitivo. Ella llora y llora. Señorita, me ha venido otra oración. Ella es más amable que tú. En comparativos no es ni pronombre ni determinante, es una conjunción comparativa. A tener mucho cuidado. Sí, tengo que diferenciar entre el que como determinante y el que como pronombre de tipo relativo, pero también recuerda que puede haber conjunciones. Si está en una comparación, el que es una conjunción. Si está en un repetitivo, es una conjunción copulativa. Si está encabezando el objeto directo, es una conjunción. Al margen que es completiva, copulativa, etcétera, es conjunción. ¿Listo? Esto de aquí también vino en una pregunta de examen de admisión y decía, ¿en qué alternativa encontramos pronombre relativo? Y les pusieron estas conjunciones. Entonces, si encabeza lo de conjunción. Si está en un comparativo, conjunción comparativa. Si está en un repetitivo, conjunción copulativa, porque equivale ahí. ¿Listo? Hecha esa aclaración, con esto hemos terminado. Y cuando son conjunciones, no aceptan pues artículo. ¿Listo? Bien, jovencitos, jovencitas, hasta aquí nuestro avance temático correspondiente para el día de hoy. Y ahora inmediatamente vamos a pasar a la práctica. Voy a ir ya colocando la práctica ahí. Listo. Bien, entonces, jovencitos, jovencitas, muchísimas gracias por su atención. Gracias por su atención. Bien, procedemos entonces ahora a pasar a la resolución de la práctica. Bien, entonces aquí estamos, aquí está. Listo. Bien. Bien, chicos, ya cargó. Entonces ya saben la temática de trabajo. Yo leo la pregunta y luego ustedes responden, ya sea a través de los audios de preferencia o a través del chat. ¿Listo? Bien. Pregunta número 11 dice lo siguiente. Son aquellos pronombres que permiten expresar ideas de distancia, pertenencia, cantidad u orden. ¿A qué tipos de pronombres nos estamos refiriendo? Enfáticos, relativos, personales, determinativos, proclíticos. ¿Qué marcarían ustedes los y las escuchó?
Bueno, para que no me dejen con los grillos, los y las leo entonces. Renzo Arguire, Andrea Chancayauri, Roy Mamani, Dayan Miranda, Valerie Ramos, Jocelyn Chambi, me dicen que marque la alternativa D. Verificamos. Si señalan distancia, pertenencia, ubicación, no son pronombres personales, no son pronombres enclíticos, proclíticos, no son pronombres relativos, no son pronombres enfáticos, pero sí son los pronombres de tipo determinativos. Los demostrativos señalan distancia, ubicación, los posesivos, pertenencia, numerales o también indefinidos expresan cantidad, ¿no? Preciso o impreciso. Bien, por definición, es aquel pronombre que alude a un sustantivo antecedente. Ah, ya, ese sustantivo que alude a un sustantivo antecedente, ¿no? Que nos dicen la definición. Son aquellos que aluden a un sustantivo antecedente, expreso o tácito. ¿Cómo se le denomina ese pronombre? ¿Qué marcarían ustedes en la pregunta número 12? Los y las leo o escucho. Los y las leo, tengo el aporte de Jocelyn Jara, Roy Mamani, Renzo Arguire. ¿Qué dicen los demás? ¿Dónde se han ido? Se han ido a tomar desayuno y me han dejado aquí. Carol Jersey también. Elizabeth Vázquez, Jocelyn Chambi, Luz Onofre. Bien, procedemos a la resolución de la pregunta número 12. Fácil, profesora. A ese sustantivo, a ese pronombre se le llama, al que hace referencia a un sustantivo antecedente, tácito o expreso, se le llama pronombre de tipo relativo. Los demás son distractores. Bien, pasamos a la pregunta número 13. A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué alternativa presenta pronombre demostrativo? Ah, incluso ya me ha venido subrayadas. Señorita, los demostrativos, este, ese, aquel, femeninos y plurales respectivos, esto, eso, aquello, pronombres demostrativos neutros. Muy bien. ¿En qué alternativa de las que está aquí tú puedes hallar que sea pronombre demostrativo? Mis padres compraron esa casa. Aquella casa verde tiene 2 pisos. Esta casa es mi propiedad. Usted está en mi propiedad. Esta ya no es tu morada. Bien, ¿en qué alternativa encontramos pronombre demostrativo? ¿Qué marcarían ustedes? Los y las escucho o leo. La B. La E. Listo, bien, ya observé en algunas de las intervenciones que está la respuesta correcta y procedemos a resolver esta preguntita. Presenta pronombre demostrativo. Los demostrativos este, ese, aquel, femeninos y plurales. Ahora, pronombre, ¿no es cierto? El pronombre generalmente viene ligado al verbo. Si presentara un sustantivo, entonces no es pronombre, es un determinante cuando presenta el sustantivo. ¿Listo? Entonces nosotros analizamos. Yo tengo que buscar que esté ligado al verbo para que sea pronombre, ¿no? Mis padres compraron, o que omita, no necesariamente ligado al verbo, pero que omita a lo que es el sustantivo, que omita el sustantivo. Pero si presenta el sustantivo, ya sabes que es un determinante. Entonces resolvemos. Mis padres compraron esa casa, determinante. Aquella casa verde tiene 2 pisos, determinante. Esta casa es mi propiedad, determinante. Usted está en mi propiedad. Este es un verbo, el verbo estar, no es demostrativo. Allá. Esta ya no es tu morada. ¿Cuál ya no es mi morada? Esta ya no es tu morada. Ah, este está omitiendo a casa. Entonces, está omitiendo a casa. Es un pronombre.
¿no? Y se liga al verbo es, ¿no es cierto? Que puede estar en este caso los adverbios, ¿no? Sin ningún problema aquí. Esta ya no es tu morada. Entonces, en A, B o C son determinantes. En D se trata de un verbo. Esta ya no es tu morada. ¿Cuál ya no es mi morada? ¿Esta qué? Esta casa. Entonces, en la alternativa E es donde nosotros hallamos un pronombre de tipo demostrativo. Bien, ¿qué es ya y no? Son adverbios. Ya adverbios de tiempo y no adverbio de negación. Bien, hecha esa aclaración, entonces ya sabemos cómo resolver esta pregunta número 13 de manera rápida, de manera sencilla. Si presenta el sustantivo, ya no es pronombre, es determinante y lo descartamos. Bien, pasamos ahora a la pregunta número 14. Y la pregunta número 14 dice lo siguiente. ¿Qué alternativa presenta mayor cantidad de pronombres posesivos? Señorita, ha dicho posesivos, no solo posesivos, he dicho pronombres posesivos. Te voy a ayudar en la primera. Tú, no, es un pronombre personal. Tú paga, sino tu auto, no profesora, porque tú sería un determinante. Será mío. Aquí sí hay uno, profesora. ¿Listo? El auto no es mío, ni tuyo, sino suyo. El auto no es de Milagros, no es de Karen, es de Juana. ¿Listo? Mi tía dijo, este auto es mío y aquel es tuyo. Listo, continúen en la D y en la E y me dicen en qué alternativa hay mayor cantidad de pronombres de tipo posesivos. ¿Qué marcamos en la 14? ¿Dónde hay mayor cantidad de pronombres posesivos? ¿Qué marcarían ustedes? Profesora, una pregunta. En la opción C dice mi tía dijo, este auto es mío, aquel tuyo. La palabra mí no cuenta porque... No, porque sería un determinante. Ah, ya, gracias. A ver. Sustantivo tía. Gracias, Jesús Miguel Medina. Bien, ahora ya me están dando claves de respuesta. Procedemos a la resolución. Justamente esta pregunta es sencilla, pero cuando leemos posesivos, empezamos a marcar todos los posesivos y nos olvidamos del dato esencial. Y el dato esencial es que te está diciendo pronombres posesivos. Y si bien en la alternativa encontramos tú está presentando al sustantivo auto, no es pronombre, es un determinante. Lo mismo va a suceder en la alternativa D, dice tu ilusión, presenta el sustantivo ilusión, determinante. Mi anhelo presenta el sustantivo anhelo, determinante. Es tener nuestro auto, presenta el sustantivo auto, es un determinante. Nuestro auto, determinante. Trasladará a nuestra familia, determinante porque presenta el sustantivo. Bien, entonces en la D y en la E hay 2 y en la D hay 3 determinantes. No me pide determinantes, me pide pronombres posesivos y el pronombre reemplaza al sustantivo. El auto no es de Milagros, no es de Karen, el auto es de Juana. Eso se está cumpliendo en la alternativa B. ¿Por qué la alternativa C no puede ser? Sí, hay 2, pero si yo digo mi tía es sustantivo, por ende mi sería un determinante. ¿Listo? Además recuerda que mi, tu, su, o en plural mis, tu, sus, siempre van a ser determinantes. Los pronombres van a ser mío, tuyo, suyo. Pero así como está mi, tu, su o mis, tu, sus, siempre van a ser determinantes. Entonces, la respuesta correcta se encuentra en la alternativa B. ¿Listo? Entonces, no se dejen llevar en el examen, diga posesivos, y todos los posesivos me marcan. Pronombres, ¿qué me está preguntando del posesivos? ¿Pronombre o determinante? ¿Listo? Bien, hecha esa aclaración, la respuesta a la alternativa B, muy bien, muchísimas gracias. Procedemos a resolver la pregunta número 15 y dice,
Marque la alternativa en la que aparecen exclusivamente pronombres indefinidos. Pronombres indefinidos, cantidad inexacta, vaga, imprecisa. Todos yo contigo, ninguno, varios tú, nadie, esa, esto, eso, aquella, pocos, nada, algo. Bien, ¿dónde hay solo pronombres indefinidos? ¿Qué marcarían ustedes en la pregunta número 15? La D. La D. Muy bien, correcto, muchísimas gracias. Procedemos a la resolución. A ver aquí. Todos, correcto. Yo, perdón, vamos a marcar así. Todos, ya está bien. Pero yo y contigo no son. Son pronombres personales. A mí me piden indefinidos. Ninguno, correcto. Varios, correcto. Tú no, profesora, porque tú es un pronombre personal. Nadie, correcto. Esa, son pronombres de tipo demostrativos, no indefinidos. Esto, eso, aquello, son pronombres demostrativos neutros. Pocos, nada, algo. Esto sí, pronombres indefinidos, cantidad inexacta, vaga, imprecisa. La respuesta, la alternativa D. Me voy con esta, dice, ¿quién observó este accidente? 2 camioneros fueron quienes observaron lo sucedido. ¿Quiénes no quisieron ayudar a varios heridos? Fueron estos y aquellos. ¿Cuántos pronombres hay en el diálogo anterior? Entonces, te ayudo con uno, ¿no? Mira, por ejemplo, acá, ¿quién? ¿No? ¿Quién observó este accidente? ¿No? Relacionado al verbo, no presenta el sustantivo. Entonces, aquí hay uno. 2 camioneros, no, porque está presentando el sustantivo camioneros. Fueron quienes observaron. ¿Quiénes? Aquí hay otro. 2 camioneros observaron lo sucedido. ¿Quiénes no quisieron auxiliar? Mira acá, verbo. Y además he dicho el quiénes siempre va a ser este pronombre. Varios no, profesora, porque está el sustantivo heridos. Fueron estos y aquellos, ¿no es cierto? Estos y aquellos. Listo, ya tenemos la 16. No hay más pronombres. 7, no. No, porque lo están contando ustedes con determinantes. No me cuenten determinantes. ¿Ven? Estas preguntas son sencillas, sino que allí ustedes dicen pronombres y se olvidan que también hay determinantes. Por ejemplo, yo supongo que alguien está diciendo este accidente. No, porque este es un determinante. 2 es un determinante, sustantivo camioneros. Sucedido, no, porque sucedido vendría a ser un adjetivo. Y lo es un artículo que sustantiva. No quisieron auxiliar. Varios tampoco, porque es un determinante. ¿Listo? No hay más. Entonces, la respuesta es la alternativa B5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, esa es la respuesta correcta. Sí, bien, chicos, chicas, hasta aquí mi avance temático. Nos vemos hasta la próxima clase. Bye, bye, cuídense. Nos vemos, jóvenes. Gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss. Cuídense.